Ciencias Sociales e investigador del CONICET. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel en la Radio de las Madres. ¿Qué tal, Jair? ¿Todo bien? Un gusto charlar con vos. Quiero arrancar con una reflexión tuya que leía y que me hice propia. Viste que Cafrune dice que las coplas, cuando pasan a ser del pueblo, muestran que coplas son, que tiene que ver con una crítica fuerte a la idea de que se reparten el mundo, de que Xi Jinping, que Donald Trump y que Vladimir Putin se sentaron en una mesa a cortar cual pastel de cumpleaños las zonas de influencia y le dijeron: Donald, Venezuela es tuya, nosotros nos quedamos con Ucrania y Taiwán. Quiero que me desarmes esta falacia que leía en un posteo, en una nota tuya, que también la tirabas por tierra. Bueno, gracias, Jair, por difundir y por apropiarse de ideas que para eso están, para ser difundidas y para contribuir al debate. Sí, yo veo en eso varios problemas importantes, ¿no? De ese tipo, esa afirmación, esa tesis, yo digo que anda dando vueltas, y que de alguna manera sirve para justificar lo que está pasando en Estados Unidos desde una mirada realista. O sea, supuestamente hay un acuerdo, ¿no? Como decías, entre Estados Unidos, Rusia y China. Y que eso se justificaría porque China y Rusia no están interviniendo de forma directa en Venezuela para apoyar a Maduro, para apoyar al chavismo. Bueno, eso es una locura, ¿sabes? Pensar que directamente intervengan de forma, en términos militares directos, China y Rusia dispararía una guerra convencional entre potencias, es decir, lo que podríamos llamar la Tercera Guerra Mundial. Pero a ver, hay varias cuestiones. Primero, nosotros seguimos en transición, no hay Yalta o Potsdam, es decir, los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un ganador y un perdedor, un mundo que se estableció. Entonces, eso no existe eso. Nosotros, al contrario, estamos en una etapa de agudización, de contradicciones sistémicas, de transición sistémica, donde además, para entender lo que está haciendo Estados Unidos, tenemos que entender que tuvo tres o cuatro muy malos resultados Estados Unidos este año, que fue el lanzamiento de DeepSeek por parte de China, de esta inteligencia artificial, como símbolo del desarrollo tecnológico productivo de China en base a otro modelo de acumulación y de desarrollo, ¿no? Denominado socialismo de mercado. O sea, ahí no es solo DeepSeek, es BYD, es un salto fenomenal de las capacidades tecnológicas de China, que ha cambiado cualitativamente la economía mundial. La segunda cuestión es la derrota progresiva y relativa de Estados Unidos y del occidente geopolítico en Ucrania. Recordemos que Trump fue uno de los que en su primer mandato mandó armas pesadas a Ucrania. Todavía no había una guerra directa, había una guerra híbrida en Ucrania, y para escalar la tensión. O sea, ahí hay un mal resultado de Estados Unidos y del occidente geopolítico. Y el otro es la expansión de los BRICS. O sea, en ese contexto se da esto que vemos en Venezuela y en un conjunto de situaciones. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay acuerdo. China y Rusia no están jugando a eso. O sea, no... lo que se está armando en Eurasia, en el mundo emergente, es otra cosa, que uno lo podría catalogar como internacionalismo soberano. No aceptan un mundo de áreas de influencia y de bloques, sino que proyectan un mundo multipolar, donde se comparten un conjunto de reglas de juego y de principios de relaciones internacionales, entre otros la no injerencia en asuntos internos, la coexistencia pacífica, ¿no? El beneficio mutuo, ¿no? O algunos llaman win-win, o las relaciones ganar-ganar. Es decir, es otro tipo de institucionalidad donde hay competencia estratégica, hay rivalidades, pero se tratan de contener, ¿no? En base a un conjunto de principios donde, por ejemplo, el respeto a la soberanía es clave. Por eso digo, es un internacionalismo soberano. Y eso lo vemos en la institucionalidad de los BRICS y lo vemos en la Organización para la Cooperación de Shanghái u otros organismos que estos actores están construyendo también en base a una estrategia y una conveniencia. No es que lo hacen simplemente por bondad a la humanidad, sino que entienden estos actores emergentes que hay que establecer otros ordenamientos mundiales, otras reglas de juegos, y que no conviene para nada esta idea de bloques y áreas de influencia. Entonces se acepta, y esto es lo peligroso además, se acepta que la estrategia de una fracción del poder estadounidense, porque ni siquiera hay una cohesión en el establishment estadounidense, se acepta que la estrategia de una fracción del poder estadounidense se convierta en realidad y justifique además
¿no? El corolario Trump de la doctrina Monroe, que es América para los norteamericanos y de la forma que sea, con un injerencismo brutal y utilizando la fuerza militar como elemento central ante la falta de zanahoria, es decir, ante la falta de incentivos económicos o capacidad económica de atraer actores, que ese es el gran problema de Estados Unidos y de su declive. Entonces, Y Gabriel, digo, perdón que te interrumpa, pero ahí no, está bien. me parecía interesante pensar en ese contexto cómo se inserta las amenazas contra Groenlandia, ¿no? Porque en los viejos manuales de geopolítica uno entendería que la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, el vínculo entre Estados Unidos y Europa era relativamente inquebrantable desde la Segunda Guerra Mundial hasta esta parte, y ahora la verdad es que el tono, las escaladas, las amenazas, incluso la visita de altos funcionarios estadounidenses a Groenlandia que fueron rechazados por el Reino de Dinamarca, muestra que hay por lo menos algún ruido, algunas diferencias en el vínculo entre dos aliados históricos de Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, sí, la Unión Europea lo está perjudicando enormemente Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que está trasladando es el costo del declive o los mayores costos a sus vasallos, o los que tienen los que están subordinados en términos estratégicos, sobre todo Europa Occidental, Japón y América Latina. O ese es el intento, ¿no? Esa es la estrategia. Entonces no tiene problema en firmar un tratado desigual con Europa que perjudica a Europa, romper la relación energética con Rusia y después convertirse en el único o el principal proveedor de energía a Europa mucho más cara y asegurar el desarrollo de la industria del shale gas en los Estados Unidos con dinero europeo, obligarles a aumentar el gasto militar para que en gran medida eso financie el complejo industrial militar del Pentágono de Estados Unidos. Bueno, ahora lo que estamos viendo es un trumpismo, una fracción del poder de Estados Unidos, sectores nacionalistas, americanistas, que dicen que reconfiguran un imperialismo más territorialista. Dice, es fundamental expandir nuestro estado continental hacia Groenlandia y Canadá, entonces plantea una anexión directa de eso daría proyección sobre el Ártico, clave, porque en este proceso de deshielo del Ártico, por el calentamiento global, eso se convierte en una ruta muy importante, y de hecho Rusia y China vienen desarrollándola muy fuertemente, y Rusia tiene mucha capacidad a través de rompehielos y el desarrollo de rompehielos nucleares, de una flota de rompehielos y puertos como Murmansk y ciudades y habitantes y extracción de recursos en el Ártico. Es un actor clave. Entonces el Ártico y Canadá, Groenlandia y Canadá tienen que ver con eso, tienen que ver con ir hacia una suerte de superestado continental de 22 millones de kilómetros cuadrados, casi lo que era la Unión Soviética en su momento, ¿no? Como unificada. Ahora Rusia es 17 millones de kilómetros cuadrados, entonces ahí hay una masa de recursos y de población y de territorio muy importante. Entonces dice, hay que consolidar esto, es obviamente consolidar el dominio, piensa, de tres áreas claves: Pacífico, Atlántico Norte y el Caribe como Mare Nostrum, ¿no? Está pensando en ese esquema. Por eso también es tan importante Panamá, el control del canal de Panamá, donde dice, echemos ahí a los chinos de la administración de 2 puertos, a la empresa Hutchinson, para, ¿no?, asegurar esta vía de comunicación clave naval entre el Pacífico y el Atlántico. La otra es Estrecho de Magallanes, y por eso también se mira con particular agudeza, ¿no?, la posibilidad de desarrollar una base en Tierra del Fuego o algo por el estilo. Pero bueno, está pensando en ese esquema, y en ese esquema no importa afectar los intereses, ¿no?, de sus propios aliados, que en realidad, insisto, son vasallos, no dicho por mí, dicho por Brzezinski, por ejemplo, uno de los cerebros de la geopolítica estadounidense, en uno de sus libros, que es El tablero de ajedrez mundial, o el gran tablero mundial, sería la traducción.
que plantea en el 97 ya, es decir, bueno, cómo es la política sobre vasallo, cómo la política con enemigos, con los enemigos, bueno, entonces hay una idea ahí de, bueno, trasladar esos costos y tratar de frenar las tendencias hacia el declive relativo de Estados Unidos. Che, te quiero preguntar, estamos hablando con Gabriel Merino, una voz muy interesante para pensar sobre todo la geopolítica, investigador del CONICET, doctor en ciencias sociales, en este tablero geopolítico. ¿Qué está pasando con África? Que siempre nos queda muy lejos acá, que tenemos pocos periodistas internacionales que aborden la cuestión, que las noticias rebotan poco en nuestros medios, pero que pareciera también ser una de las zonas en disputa a futuro. Digo, estamos viendo que América Latina sin duda es una zona en disputa, pero en África hay proceso de levantamiento nacionalista, soberanista, panafricanos, bastante interesante, sobre todo en la zona del Sahel. ¿Qué pasa con África y la disputa por ese continente entre las potencias principales de nuestro mundo? Pues es interesante porque África, a diferencia de América Latina, y está buscando consolidar procesos de mayor autonomía y reequilibrio estratégico y mirando más hacia Asia, Indo-Pacífico y el mundo emergente. Entonces podemos tener varios puntos para hacer así un pantallazo inicial que después se pueda profundizar. Uno es que lo que estamos viendo es que un punto de expansión del BRICS, ahora como BRICS Plus, ¿no? Esto que conformaba Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ahora se ha expandido a otros países del mundo. Bueno, hay varios países africanos, ¿no? Como parte de este proceso. De hecho, se incorpora Etiopía, que es la sede de la Unión Africana, y eso es muy importante porque África, en la ONU y en otros foros, está teniendo cada vez más posiciones conjuntas, está jugando en parte como bloque, ¿no? Sin contradicciones, con muchos problemas internos, pero tiene una voz bastante unificada, y la sede de eso es Etiopía, la Unión Africana. También Egipto, que es parte de lo que llamamos Medio Oriente, o yo lo llamo esa región central de Afroeurasia, y que es también un actor importante, y que vemos un Egipto reequilibrado, aliado tradicional de Estados Unidos, pero reequilibrando posiciones, teniendo importante comercio y vinculación con China, con Rusia también, desarrollando algunas áreas estratégicas con Rusia. Bueno, entonces ahí vemos esa reconfiguración. Incluso países como Argelia o Nigeria incorporándose como países socios del diálogo, de los BRICS, no miembros plenos. Obviamente está Sudáfrica y ese sur de África jugando dentro de este mundo emergente. Después lo que vos señalás, en este reequilibrio que se produce, tenemos, ¿no?, los procesos revolucionarios del Sahel, ¿no?, esta zona de transición entre el norte de África y el desierto del Sahara, con el África Bandú o la África Negra o la África, ¿no?, al sur del desierto del Sahara, en este Sahel, ¿no?, con varios procesos muy interesantes, en Mali, Níger y Burkina Faso, de levantamientos nacionalistas que aprovechan también esta reconfiguración de fuerzas, que aprovechan este declive occidente, el debilitamiento también de Francia como potencia imperial de la zona, y está intentando ganar grados de autonomía muy interesantes, ¿no?, para seguir ese proceso, no sin problemas y contradicciones, porque ahí va a haber una resistencia muy fuerte donde de Francia, un Estados Unidos que está intentando intervenir, ¿no?, donde deja vacío Francia. Ahora lo vimos interviniendo en Nigeria, digamos, país clave de esa región, y vemos también un fundamentalismo islámico, ¿no?, Al-Qaeda, Estado Islámico y distintas expresiones de ese radicalismo islámico jugando también muy fuerte en la región y siendo, ¿no?, instrumentalizados por distintos poderes que juegan en la región. Entonces ahí vemos, ¿no?, todo un tablero que se está reconfigurando, que reivindica toda la experiencia de Sankara, digamos, y todo ese, digamos, nacionalismo popular revolucionario africano, y lo actualiza al siglo XXI con, insisto, importantes pasos que acá a veces no se le prestan atención, pero desde el desarrollo de plantas para producir alimentos de forma autónoma, que es revolucionario para esos países, o recuperar, ¿no?, el control de recursos minerales estratégicos, de oro, de uranio, para
que usarlo en provecho, por lo menos los recursos y las rentas de la población local. Hay que ver, ¿no? Pues, insisto, es un momento de mucha inestabilidad, de mucha puja. Hay que ver si se logra eso estabilizar. Estábamos viendo, ¿no?, que en Mali esa experiencia estaba complicada. Hubo un intento de golpe de Estado en Burkina Faso, digo, mientras nosotros teníamos los focos puestos en Venezuela. Sí, porque eso está todo en disputa, ¿no? O sea, claro. Entonces, la experiencia de Traoré, que es tan importante, bueno, así como tan importante es, y el ejemplo que está dando para toda África, también es un blanco, ¿no?, para debilitar, a golpear. Entonces, sin duda. A ver, lo que sí es interesante, porque yo quiero, me parece una cosa importante de África. Hay un mito que dice, no, vino China y Rusia están saqueando África, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, si hay algo que reivindican los líderes africanos nacionalistas, que justamente viene China, no te impone una base ni te dice lo que tiene que hacer, a diferencia de lo que hace Occidente, y te establece acuerdos. Ahora, uno puede hacer un mejor o un acuerdo con China o un mal acuerdo con China, pero el vínculo de los países africanos con China puede tener cosas negativas de neodependencia, pero tiene cosas muy positivas allí donde hay una estrategia nacional coherente que defienda los intereses africanos, y han logrado, de hecho vos tenés tasas de crecimiento muy importantes en algunos países africanos que tienen que ver con cómo se aprovecha esa nueva relación, que no es solo con China, es con todo el mundo emergente, pero China ocupa un lugar central. También Rusia, que Rusia también lo que a través de su capacidad militar, lo que le ha otorgado a muchas de estas experiencias es la posibilidad de defender estos procesos o de recurrir a capacidades militares que de la otra manera sería imposible enfrentarse a potencias occidentales o a fuerzas asistidas por potencias occidentales. Es decir, ha reequilibrado el poder de la región, y en esa grieta es donde aparecen estos procesos. Totalmente, incluso pensar el rol de Rusia y China para combatir el islamismo más radical en estos países. Gabriel, me quedo con un montón de preguntas, pero estamos muy pasados. Vamos a volver a llamarte, por supuesto. Gracias por tu tiempo. Bueno, un gusto. Hasta la próxima. Un abrazo. Hablábamos con Gabriel Merino, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa